El tema de hoy, pues, vamos a hablar sobre el trato de Dios. ¿Cómo es el trato de Dios con respecto a cada uno de nosotros? Pero para conocer el trato de Dios es necesario conocer su voluntad y su misericordia. La palabra de Dios nos habla mucho sobre su voluntad y lo que Él quiere es conocimiento y que practiquemos obras de misericordia. Pero también vamos a ver un tópico que se va a tocar entre el mismo tema, que es ¿por qué debemos perdonar a los que nos ofenden? Sabemos que la Biblia nos dice que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Dios no nos va a perdonar a nosotros nuestras ofensas que le hemos hecho a Dios, ¿verdad? Ese es el primer punto sobre por qué debemos perdonar. Pero a veces es difícil perdonar. Entonces hoy vamos a ver cómo podemos nosotros perdonar con base en el amor. Y eso es lo que el Señor quiere en todo momento, que nosotros digamos, perdonemos, así como Dios nos ha perdonado a nosotros. Como toda palabra de Dios, toda prédica tiene que comenzar con su propia palabra, ¿verdad? Los invito a que abran sus Biblias en el Salmo 40. Salmo 40, verso 8. Salmo 40, verso 8. El verso 8 nos dice: entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y el verso 9 nos dice: he anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. Y el verso 10 nos dice: no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Bueno, entonces damos gracias al Señor por su palabra, porque su palabra es la que nos redarguye y lo que nos lleva al trono de la gracia. Así como vemos, el verso 8 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Pero ¿cómo sabemos nosotros cuál es la voluntad de Dios? Obviamente que tenemos que estudiar su palabra, porque el Señor lo que quiere es conocimiento de Él mismo, el hacer su voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es la energía que nos mueve a hacer algo. Cuando nosotros hacemos las cosas con base en nuestra voluntad, es nuestra voluntad la que nos guía. ¿Y cuál es la voluntad del hombre? La voluntad carnal de todos nosotros. Queremos estar bien, queremos que todo nos vaya bien, queremos que tener buena salud. Esa es la voluntad del hombre natural, el hombre carnal, ¿verdad? Esa es la voluntad. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Acuérdense que la palabra de Dios nos dice que tenemos que hacer es la voluntad de Dios. Y esa es la que tenemos que nosotros que buscar. Porque la voluntad nuestra, nosotros la sabemos. La voluntad nuestra carnalmente es que nos vaya bien, que no tengamos enfermedad, que no tengamos dolor, que no tengamos sufrimiento. Esa es la voluntad. Pero cuando la voluntad, la energía, que la voluntad es como tenemos que tenerla como energía, que rige nuestra voluntad, si está en función a la voluntad de Dios, pues será la perfecta, porque lo que Dios quiere es conocimiento de Él mismo, así como nos dice en Oseas capítulo 6, verso 6, quiere conocimiento de Él y misericordia, que nosotros practiquemos misericordia. Conocimiento de Dios, ¿para qué buscamos nosotros el conocimiento de Dios? Para poder entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, porque si nosotros no conocemos la voluntad de Dios, no podemos entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Pero qué quiere decir entregar nuestro cuerpo como sacrificio vivo? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado en la cruz del Calvario para que nosotros, a través de su muerte, podamos vivir espiritualmente. Su sangre nos limpia de nuestra vana manera de vivir, limpia nuestra conciencia de nuestra vana manera de vivir y borra nuestros pecados. Pero cuando hablamos de sacrificio vivo, quiere decir que estemos muertos al yo, que entreguemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios y que podamos decir, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y decir que Cristo vive en mí es que ya no hago mi voluntad, sino hago la voluntad de Dios. Morir al yo, morir a nuestros deseos, morir a la carne. Cuando la Biblia habla de morir a la carne, se refiere a morir a nuestros propios deseos carnales que nos impulsan a hacer siempre nuestra voluntad. Y sabemos que nuestra voluntad siempre es contraria a la voluntad de Dios. ¿En qué sentido? En que la voluntad de Dios siempre quiere es el bien nuestro, pero el bien espiritual. Y la voluntad del hombre, la voluntad carnal, es para que se haga siempre nuestra voluntad. En Romanos 12.1, por favor me acompañan en Romanos 12.1, aquí nos muestra lo que significa el sacrificio vivo que Dios quiere que nosotros hagamos hacia Él, cómo debemos presentar nuestro cuerpo. Romanos capítulo 12, verso 1, aquí nos habla de lo que significa el sacrificio vivo, que debe ser voluntario, muertos al yo, a nuestros deseos.
Romanos capítulo 12, verso 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ese sacrificio vivo quiere decir muerto al yo, a nuestros deseos, que hagamos lo que el Señor quiere que hagamos los deseos de Él y no los deseos nuestros. Dice: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, no la podemos entender si no hemos entregado nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Es decir, que hagamos siempre la voluntad del Señor para conocer cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta que es de Dios, que es la voluntad de Dios. Entonces, Dios quiere de nosotros conocimiento de Él, para que podamos entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Pero también hay otras cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos, que practiquemos la misericordia. ¿Y cómo practicamos nosotros misericordia con nuestros semejantes? La mayor obra de misericordia que nosotros podemos hacer con respecto a las demás personas es enseñar su palabra. Acuérdense que Dios nos dice que tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Y qué hemos recibido de gracia? El conocimiento, la sabiduría, la salvación que Dios nos otorga a través de su palabra, a través del conocimiento perfecto. Entonces, la mayor obra que nosotros podemos hacer de misericordia hacia los demás es predicar su palabra. El Señor quiere, es eso, básicamente, no quiere ninguna clase de sacrificio, Él quiere misericordia, que presentemos al Cristo Salvador, ese Cristo que nos salvó a nosotros de nuestra vana manera de vivir, que ya no somos los mismos que éramos antes, sino que somos completamente diferentes, que hablemos del Señor en todo momento. Esa es la mayor alabanza. A veces confundimos alabanza con alzar las manos y cantar una alabanza. Eso es bueno y no estoy diciendo que no lo hagan. Pero la mayor alabanza que nosotros podemos hacer es hablar bien de nuestro Creador, hablar bien de nuestro Salvador, presentar a nuestro Salvador como su nombre indica. Alabanza es alabar, hablar de alguien en buenos términos, hablar de Dios. Esa es la mayor alabanza que nosotros podemos hacer. Y no digo que no alaben a Dios cantando y alzando sus manos. Eso es bueno hacerlo. Pero la mayor obra que Él quiere que haga de alabanza es predicar su palabra, para que más personas lleguen al conocimiento perfecto de la palabra. Porque ¿cómo van a conocer de Cristo si no le predicamos? Vean, ninguna persona que no conozca de Dios como lo conocemos nosotros va a coger la Biblia y la va a entender. Tiene que llegar alguien y predicarle. Acuérdense lo que le pasó al etíope, ¿verdad? Cuando lo encontró Isaías Isaías, sí. Y le dice el etíope que no entiendo lo que dice aquí. Entonces, cuando viene el profeta de Dios, se acerca y le enseña, le predica la palabra, le explica la palabra. Para eso Dios nos ha dado esa sabiduría, para que prediquemos la palabra. Que no nos quedemos con lo que nosotros sabemos, sino que lo compartamos con otras personas. Entonces, la única forma de que las personas conozcan de Cristo es que le prediquemos. Y le prediquemos con base en la palabra de Dios, para que se les abra el entendimiento y Dios pueda abrirle también, no solamente el entendimiento, sino abrirle sus ojos espirituales y puedan ver la mano de Dios en todo momento. Entonces, la mayor obra de misericordia que nosotros podemos hacer es enseñar su palabra. Pero hay otra obra de misericordia que nosotros podemos hacer también, y que también es tan grande como la de predicar, es perdonar. Tenemos que perdonar en todo momento. Vea, ¿por qué tenemos que perdonar a los que nos atacan? Porque Dios utiliza instrumentos para probarnos a nosotros, a cada uno de nosotros. Y Dios puede utilizar a cualquier persona para que nos ataque un momento dado, para ver cómo está nuestro corazón, cómo reaccionamos nosotros. Por eso, la mayor obra de misericordia que nosotros podemos hacer es perdonar. ¿Por qué? Porque esa persona que nos está atacando es un instrumento que Dios utiliza para probar nuestro comportamiento, para ver si realmente nosotros hemos asimilado la palabra de Dios y hemos practicado el amor hacia todas las personas. Porque es fácil amar a los que nos aman, es fácil amar a las personas que son buenas conmigo, pero amar a las personas que nos hacen la vida de cuadritos es lo más difícil, ¿verdad? Entonces, esa es la mayor obra de misericordia, perdonar a los que nos atacan, porque tenemos que ver, es la mano de Dios a través de esa persona que nos está atacando, que Dios está utilizando como instrumento para probarnos. Vemos el caso de Faraón, ¿verdad? Dios endureció el corazón de Faraón para mostrar su poder y para castigar de paso a los incrédulos entre el mismo pueblo de Dios. El caso de Asiria. Asiria también fue un instrumento que Dios utilizó. Y miremos el caso de Asiria. Por favor, me acompañan en Isaías 10:5. Y si Asiria fue utilizada como instrumento de Dios para castigar al pueblo rebelde, que no creía en su Dios, que había practicado muchas obras que eran contrarias a la misma palabra de Dios.
Isaías capítulo 10, verso 5. Entonces, vemos aquí cómo Asiria, a pesar que estaba atacando el pueblo de Dios, estaba atacando, pero era un instrumento en ese momento de Dios para castigar al mismo pueblo de Dios. Era la forma como Dios descargaba su ira sobre el mismo pueblo. Entonces, mira lo que dice Isaías capítulo 10, verso 5. Dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. O sea que Dios estaba utilizando a Asiria para descargar su ira sobre el pueblo, sobre el mismo pueblo de Dios. Sigue diciendo el verso 6, le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. O sea que Asiria atacaba al pueblo de Dios, pero por mandato de Dios. Entonces vemos aquí cómo la palabra de Dios nos enseña que realmente nuestros enemigos no son de carne y sangre, sino nuestros enemigos son espirituales que se mueven en las regiones celestes. Entonces no veamos a nadie que nos ataque como enemigo, nadie, porque por todas las personas, Cristo murió en la cruz del Calvario. Y si Cristo murió en la cruz del Calvario por todas las personas, inclusive por esa persona que nos ataca a nosotros, tenemos que amarla en todo momento, ver la mano de Dios en todo momento a través de esa persona. El caso de Jesús, el mismo Jesús también cuando estaba en la cruz e iba para el lugar llamado Calavera, donde lo iban a crucificar, que decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, ellos no sabían que al final estaban siendo utilizados como instrumentos de Dios porque Cristo necesitaba morir en la cruz del Calvario para la redención de todos los que en Él creen. Entonces, por eso Jesús le dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, a pesar que lo estaban matando. Y el caso también que vemos en Esteban, ¿verdad? Esteban también, cuando lo estaban lapidando, lo estaban matando con piedra. ¿Qué dijo Esteban? Perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Le dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y mientras invocaba y puesto de rodillas clamó a gran voz al Señor, le dijo, no le tengas en cuenta este pecado. Así dijo Esteban, no le tengas en cuenta. O sea, oró por las personas que lo estaban matando, que lo estaban lapidando, que le estaban tirando piedra. Eso, ¿por qué? Porque él veía, era la mano de Dios. Era el momento en que Dios lo estaba llamando a Esteban. Y si lo estaba llamando a Esteban, Dios estaba utilizando un instrumento. Dios utiliza muchos instrumentos para llamarnos a su presencia. Puede utilizar una enfermedad. El caso de Esteban, pues es un caso muy extremo, pero sin embargo vemos que Esteban le dio gracias a Dios por sus enemigos, por lo que lo estaban atacando en otro momento, porque él no veía enemigos, personas. Él veía era la mano de Dios que estaba actuando a través de esa persona. Entonces, el verso que estamos leyendo del Salmo 40, verso 8, nos dice que su ley debe agradarnos hacer su obra en todo momento. ¿Por qué debe agradarnos hacer la obra de Dios en todo momento? O sea, esto de buscar el conocimiento de Dios y practicar obras de misericordia, porque ese es nuestro alimento. Vea, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, eso es lo que nos redarguye a nosotros y es lo que nos da más crecimiento espiritual. Cuando Jesús le predicó a la mujer samaritana, los discípulos se acercaron a darle comida y le dijeron, no, ya yo comí. Mi alimento es que yo haga la voluntad de mi Padre que me envió. ¿Y cuál era el alimento que Jesús había consumido en ese momento? El alimento que había consumido era el predicar la palabra, cuando le predicó a la mujer samaritana. Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del Padre que me envió y acabe su obra. Entonces, ese debe ser nuestro alimento espiritual, el que nos da el crecimiento, hacer la obra de Dios, predicar su palabra y obviamente practicar obra de misericordia como es la de perdonar. Esos son dos alimentos fundamentales en la vida de un cristiano para que nosotros podamos crecer cada día más espiritualmente a la altura del varón perfecto que Dios quiere que hagamos, que seamos en todo momento. Entonces, la mayor obra de misericordia que usted puede hacer por alguien es dar de gracia lo que de gracia Dios le ha dado a usted, nos ha dado a nosotros, que es la palabra, el conocimiento de su palabra. Por eso la palabra de Dios nos redarguye en todo momento y nos invita a que prediquemos en tiempo y fuera de tiempo. Porque la única forma de que las personas lleguen al conocimiento perfecto de la palabra de Dios es que nosotros nos animemos a predicar su palabra. Muchos dirán, no, es que yo no sé predicar, es que yo no tengo la sabiduría. Pídala. La palabra de Dios nos dice, el que te falte de sabiduría, pídala. Y yo se la daré a manos llenas, dice el Señor. Entonces tenemos que pedirle eso. Siempre pidamos para cosas espirituales. Y la mayor cosa espiritual que nosotros podemos pedir es esa sabiduría. Así como hizo Salomón, ¿verdad? Salomón tampoco pidió cosas materiales. Él lo que pidió fue sabiduría para gobernar a su pueblo.
y discernimiento entre el bien y el mal, supiéramos discernir entre el bien y el mal, porque hay muchas cosas que son malas que nosotros creemos que son buenas. Entonces tenemos que pedir a Dios también que nos dé discernimiento, ese discernimiento para saber qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. ¿Y qué es lo que es bueno? Todas las cosas espirituales, todo lo que están conforme a la palabra de Dios. Nosotros sabemos que hay cosas buenas y cosas malas. El problema es que hay cosas a las que son malas, nosotros le decimos que son buenas. Y hay cosas que son buenas y le decimos que son malas. Entonces, el único que nos dice qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo es Dios a través de su palabra. Tenemos que buscar siempre su santa y bendita palabra para que podamos entender su voluntad. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero esa voluntad de Dios solamente la podemos entender es estudiando su palabra. Hacer su voluntad debe agradarnos, debe ser la energía, debe ser el motor que nos debe nosotros motivar en todo momento a actuar en esta vida. La voluntad de Dios es la energía que decide nuestra conducta. Vea, usted no puede cambiar su conducta si no cambia su manera de pensar. La única forma de cambiar nuestra manera de actuar es cambiar nuestra forma de pensar, pero todo cambiándolo con base en la palabra. Renovar vuestro entendimiento con base en la palabra y cambiar la vieja estructura o la vieja forma de pensar de ese viejo hombre que teníamos de nuestra naturaleza carnal, para que podamos hacer la obra de Dios. Porque nosotros no podemos cambiar nuestra forma de actuar si no cambiamos nuestra forma de pensar. Por eso la palabra de Dios nos dice, renovad vuestro entendimiento, ¿con base en qué? Con base en la palabra. Tenemos que renovar vuestro entendimiento. Y cuando nosotros renovamos nuestro entendimiento, comprobamos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hay muchas personas que le reclaman a Dios por una enfermedad, por una calamidad, y es Dios actuando. Pero la única forma que nosotros podemos ver la mano de Dios, que es buena, agradable y perfecta, cuando hace su perfecta voluntad, es cuando empezamos a ver el reino de Dios en todas las cosas que nos suceden a nuestro alrededor. Dejemos de estarle echando las culpas a otras personas, a los enemigos, a Satanás, a la bruja, a tantas cosas que las personas le echan la culpa a las cosas, y veamos la mano de Dios. Vea, y todo lo que nos suceda en nuestra vida, como dice Romanos 8:28, es para nuestro bien, inclusive hasta una enfermedad, una calamidad, todo es para nuestro bien. Todo Dios lo permite en nuestra vida, es para perfeccionarnos, para que podamos llegar a la altura del varón perfecto que Dios quiere que actuemos. En otras palabras, cuando alguien nos ataca a nosotros, tenemos que ver que son pruebas que Dios permite en nuestra vida para que cambiemos nuestra forma de pensar, para que podamos corregir nuestro caminar. Acuérdense que nosotros, todo nuestro caminar nos parece bueno a nuestra manera de pensar, pero solamente Dios es el que nos puede corregir y nos puede enmendar esa forma de caminar y esa forma de actuar que hemos tenido nosotros. Y Dios permite circunstancias adversas en nuestra vida para que cambiemos nuestra forma de caminar, nuestro destino, nuestro rumbo. Imagínense usted como un pastor de ovejas que ve su cabrita que se está yendo al despeñadero. ¿Qué hace el pastor? Un verdadero pastor que ama a sus ovejas. Coge y van de la cabrita y la coloca otra vez en su sitio, en el caminar que debe coger. Y si esa cabrita vuelve a irse a coger destino para el despeñadero, ¿qué hace el buen pastor? El buen pastor coge su vara, que lo utiliza muchas veces para espantar o ahuyentar los lobos, y puede hasta fracturarle una pata a la ovejita para poderla cargar en su sombra para que esa ovejita no se pierda. Así puede pasar hace Dios con nosotros en un momento dado. Cuando nos ve que somos muy cabeciduras, por así decirlo, utilizando palabras costeñas, puede utilizar su vara y causarnos algún daño, pero que al final es para nuestro bien, para que no nos desviemos, no nos apartemos de su redil, que al final es bueno. Todo lo que el Señor permite en nuestra vida y todo lo que el Señor hace en nuestra vida siempre es para nuestro bien. Acuérdense de Romanos 8:28, todo lo que sucede a los que conforme a su propósito son llamados es para nuestro bien, nunca para nuestro mal. Todo. Y sigue diciendo el verso 9 del capítulo 40 de Salmo que hemos leído. Dice, he anunciado justicia en grande congregación. Vuelve el Señor a reafirmarnos que tenemos que predicar su palabra, tenemos que hablar más de Él, enseñar a las personas. He anunciado justicia delante de gran congregación. ¿Cuál es esa gran congregación? La gran congregación son las personas que ya le conocen, incluyendo también aquellas personas que tienen amor hacia Cristo, aunque no conocen la palabra de Dios. Dice, he aquí no refrené mis labios, Jehová tú lo sabes. Debemos servirle, debemos vivir para Él, que ya no vivamos nosotros para nosotros mismos, sino que Cristo viva en nosotros y vivamos para Él en todo momento. Que nuestro pensar, al levantarnos, al acostarnos, siempre sea un pensamiento hacia Él. Alabemos su nombre. Y la mejor forma de alabar su nombre es predicar su palabra y darle gracias a Dios
con la posición en que estamos, no importando si es buena o mala a los ojos nuestros. Acuérdense que los caminos de Dios no son nuestros caminos, ni su manera de pensar es igual a la nuestra, y que todo lo que el Señor permite en nuestra vida siempre será para nuestro bien, aunque estemos pasando por situaciones calamitosas. Dios permite las calamidades en nuestra vida para perfeccionarnos cada día. Nosotros no podemos llegar a tener una paciencia grande si no hemos pasado por penurias, por tribulaciones. La única forma de que nosotros tengamos paciencia es a través de la tribulación. Había una muchacha una vez que oraba y le decía, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. La paciencia no se gana así. La paciencia se gana confiando en la palabra de Dios, sometiéndonos a obedecer su palabra en todo momento. Debemos servir, debemos vivir para Él. Y el verso 10 del capítulo 40 de Salmos nos dice, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad. Vuelve a decir que prediquemos. Vea cómo es importante la palabra de Dios en todo momento, que casi en todas partes, yo donde leo, siempre invita a que prediquemos su palabra, a que hablemos de las bondades de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hay muchas personas que necesitan saber lo que Dios ha hecho, pero no le prediquen nunca de las cosas materiales que Dios ha hecho en su vida. Acuérdense cuando Jesucristo hacía milagros, Él decía a las personas, les decía, no se lo digas a nadie. ¿Por qué? Porque las personas van a querer lo mismo, las cosas materiales. No, tenemos que enseñar las cosas espirituales. ¿Cuál es el milagro más grande que Dios puede darnos en nuestra vida? Su paz. Él dijo, mi paz os dejo. Esa es la gran promesa de Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la del mundo para que no tengan miedo. Porque cuando nosotros tenemos problemas se nos va la paz. Y cuando se nos va la paz nos viene el miedo. Entonces, Cristo vino a darnos paz en medio de las tormentas. No a quitarnos las tormentas, sino en medio de las tormentas tener paz. Porque muchas personas, a pesar de que lo tienen todo en esta vida, tienen todas las cosas materiales, pueden tener toda holgura económica, pueden tenerla, pero sin embargo no tienen paz. Entonces lo que el Señor vino a darnos fue paz. Esa es su gran promesa que se cumple, ese sí o sí apenas empezamos a buscar al Señor. Paz en medio de las tormentas, porque el Señor nos dijo que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué? Porque las aflicciones son necesarias en nuestra vida para perfeccionarnos, para llevarnos a tener un mayor grado de paciencia. Las penurias siempre van a existir en nuestra vida, siempre van a estar con nosotros, pero el Señor ha triunfado y nos ha dado su paz en medio de la tormenta. Entonces, nosotros fuimos comprados por Cristo a precio de sangre en la cruz del Calvario. ¿Qué significa esto? Que Él cambió, cuando nosotros creemos en Cristo y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Él cambia nuestra conciencia, nuestra vana manera de vivir y nos hace aptos de llegar a su presencia, nos hace aptos de entender su palabra. La única forma en que nosotros entendamos su palabra, que nosotros podamos leer su palabra y podamos entender, es cuando tenemos el conocimiento perfecto del Espíritu Santo en nuestra vida. Hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Entonces, como fuimos comprados a precio de sangre, ya no somos esclavos del pecado. Cristo nos liberta, nos hace libertos para que nosotros mismos decidamos a quién seguimos. Si queremos seguir nuevamente la esclavitud del pecado en que antes andábamos o seguimos a Cristo. Pero si seguimos a Cristo, vamos a ser esclavos de Cristo, pero por amor a Cristo, obediencia perfecta a lo que el Señor quiere, ser esclavos de libre. Y somos libres. Cuando nosotros somos esclavos de Cristo, realmente somos libres para servir al Dios vivo, pero ya no para hacer los deseos de la carne, porque si Cristo nos hizo libres no es para que volvamos a hacer lo que antes hacíamos, sino para que sirvamos al Dios vivo. Ese Dios que nos da la paz, ese Dios que nos da el entendimiento, ese Dios que nos ofrece muchas cosas buenas en esta vida. Mire lo que nos dice al respecto sobre el vencer a la carne. Dice Gálatas 5, capítulo 13. Aquí nos habla de la libertad que Cristo nos ofrece, una libertad que es para seguirlo a Él, no para hacer lo que antes hacíamos. Gálatas capítulo 5, verso 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, no solamente que no uséis la libertad con ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea, que esa libertad ya no es para hacer nuestros deseos, sino libertad para hacer los deseos de Dios. Y acuérdense que los deseos de Dios siempre están en función de su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y 1 Corintios 7:22 nos dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis
esclavos de los hombres, o sea, esclavos de nuestras pasiones, esclavos de nuestros deseos nuevamente. Cristo nos libertó de nuestros deseos, de nuestra vana manera de vivir a la que estábamos sucumbidos anteriormente. Entonces, ¿por qué debemos perdonar a los que nos ofenden? Primero, porque nos conviene a nosotros perdonar, porque si no perdonamos, Cristo no nos va a perdonar a nosotros las ofensas que le hemos hecho a Él. Segundo, tenemos que perdonar por amor a Dios, porque es un mandato de Dios que tenemos que perdonar. O sea, no es una opción para el cristiano, es un mandato para el cristiano. Y la tercera opción y la tercera característica o la tercera razón por qué es bueno perdonar, porque las personas que nos ofenden han sido utilizadas por Dios como instrumento para probar nuestro corazón, para ver a qué grado de santidad hemos llegado nosotros, para ver qué tanto hemos crecido espiritualmente. Entonces, por eso es necesario que nosotros perdonemos, no importando lo que nos hayan hecho, porque alguno dirá aquí, pero es que usted no sabe lo que me hicieron a mí. Yo le podría responder, ¿tú no sabes lo que le hicieron a Esteban? ¿Usted no sabe lo que le hicieron a Cristo? ¿A quién le han escupido en la cara? ¿A quién lo han matado con piedra? Son casos extremos de ofensa que le han hecho a una persona y sin embargo siempre perdonaron. Entonces tenemos que perdonar en todo momento. Estos dos casos extremos, por así decirlo, de perdón, nos enseña la palabra de Dios para que no hay nada que nos hayan hecho a nosotros por el cual nosotros no podamos perdonar. Siempre, ¿cuál es la mejor razón para que nosotros perdonemos? Que veamos la mano de Dios actuando a través de esa persona que nos ofendió a nosotros. Si usted ve la mano de Dios, ¿cómo va a odiar a esa persona que lo ofendió? Si fue Dios mismo que lo utilizó a esa persona para probarlo a usted, para probarme a mí. Entonces no podemos, no hay lugar a que mantengamos odio hacia nadie, no importando lo que nos haya hecho. La misericordia de Dios es gratuita para todas las personas. La misericordia de Dios implica el perdón hacia las demás personas. La misericordia de Dios implica el que prediquemos a todas las personas del amor de Dios, de eso que Dios nos ha dado. Vean, la única forma que nosotros podemos decir que somos salvos es cuando queremos que más personas sean salvas. Entonces, si usted es salvo, usted quiere que más personas sean salvas. Y la única forma de que las personas pueden ser salvas es a través de la locura de la predicación de la palabra de Dios. No hay otra. Porque el único que puede dar salvación a alguien es Cristo. Y la predicación es eso, hablar de Cristo, presentar a Cristo como nuestro Salvador, hablar de las bondades de seguir a Cristo, no de los milagros materiales que hayamos recibido. ¿Por qué? Porque muchas personas cuando usted le predica de milagros materiales, quieren también ese milagro material y empiezan a buscar a Cristo más por los panes o los peces que pueda darle Cristo. Y Cristo no le gusta que lo busquen por eso. Es más, cuando Cristo hizo la multiplicación de los panes y los peces, dice la palabra de Dios que Él se alejó de las personas un poco confundido Él en su corazón, porque vio que lo buscaban era por cosas materiales. Él no quiere que lo busquen por cosas materiales. Las cosas materiales son añadiduras, pero desafortunadamente mucha gente busca a Dios por las añadiduras y no por lo que realmente Él quiere que lo busque, por las cosas espirituales, por la salvación que Él nos puede dar, por esa paz que Él nos puede dar. ¿Cómo ha cambiado nuestra vida desde que empezamos a seguir los caminos de Cristo? Eso es lo más importante. ¿Cómo ha cambiado no solamente nosotros, sino nuestra familia en la medida que nosotros andamos buscando de Cristo? Esa paz que solamente Cristo nos puede dar. Eso es lo que Dios quiere que prediquemos. Las bondades espirituales que Dios nos puede dar. Y las demás cosas son añadiduras. Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue prosperando, Dios sigue haciendo los milagros que hacía en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, los sigue practicando. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero lo mejor es que prediquemos a Cristo por las bondades espirituales, que las demás cosas vienen por añadidura. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, que presentemos esa misericordia gratuita, que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Que hemos recibido de gracia la salvación, esa paz que solamente Cristo nos puede dar, que el dinero no nos puede dar paz, la salud no nos puede dar paz, porque la salud es efímera. Hoy estamos bien, mañana podemos estar mal. Hoy estamos bien económicamente, mañana podemos estar mal. Hoy tenemos bien relaciones familiares, laborales, mañana no pueden ser igual. Pero la relación con Cristo siempre tiene que mantenerse, no importando las circunstancias. Acuérdense que Cristo nos ofrece paz en medio de la tormenta, no nos quita la tormenta, nos da paz en medio de la tormenta. Aprendemos a caminar sobre las tormentas, sobre el mar. El mar en la Biblia representa las tormentas, así como Cristo caminó sobre el mar, Él nos quiere que nosotros también caminemos sobre todas las tormentas que puedan presentarse en nuestra vida.
Entonces, la misericordia es gratuita para Dios, es un atributo de Dios en virtud de que tenemos perdón de los pecados y que Dios se compadece de las miserias humanas. Dios él se compadece, él no nos quiere ver sufriendo, pero a veces es necesario el sufrimiento en nuestra vida para que aprendamos a depender de Él, para que seamos humildes. Porque muchas personas que apenas tienen un poquito de dinero o algo quieren humillar a las demás personas. Entonces Dios viene y los humilla. Un momento dado puede permitir adversidades. Las adversidades, que veamos a las demás personas como si fueran superiores a nosotros. Así como dice el libro de Filipenses, que la humildad es tratar a las demás personas como si fueran superiores a nosotros. Porque al final todos somos iguales ante los ojos de Dios. Pero Él quiere que nos tratemos como tratar a los demás como si fueran superiores. En la medida que usted trata a los demás como si fueran superiores a usted mismo, ¿cómo lo van a tratar? Lo van a tratar con respeto. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que nos tratemos con respeto. Que nunca por debaje a nadie, ni siquiera a los que recogen la basura, ¿no? Salúdelo, dígale buenas noches o buenos días, dependiendo de la hora, salúdelo, dele un vaso de agua, dele alguna cosa. Pero hay personas que ven al que recoge basura y lo primero que dice, mira, no vayas a botar la basura, no me vayas a regar esto. Por favor, es otra persona, es un hijo de Dios también, que requiere misericordia, que está en una condición penosa en estos momentos, pero que podemos nosotros también estar en el lugar de Él. Entonces tratemos a todas las personas como si fueran superiores a nosotros. A esa persona que está por debajo de nosotros, tratemos como si fuera superior a nosotros. Y si está por encima de nosotros, con mucha más razón, tratemos a los jefes con respeto. A las personas que tienen autoridad sobre nosotros. Nunca nos levantemos contra autoridades. Acuérdense que todas las autoridades han sido puestas por Dios. Todas las autoridades, tanto buenas como malas para nosotros. Dios es el que pone y quita reyes. Si tenemos una mala autoridad sobre nosotros, Dios la permitió con alguna intención cambiar algo en nuestra vida. Pero todas, sin excepciones, han sido puestas por Dios. Por eso la Biblia nos dice que debemos cobrar por las personas que están en eminencia, por los gobernadores, los presidentes, sin distingo político, raza, color, credo, nada. Que si es lesbiana, que si Dios la puso allá, Dios sabrá para qué lo hizo. Oremos por esa persona. De pronto Dios permitió que llegara ese momento para que ella se convierta allá. Alguien le va a predicar. Que ponga personas que le hablen, que le puedan presentar la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que oremos por todas las personas que están en eminencia. O sea, los que están arriba de nosotros, los jefes, los gobernadores, los presidentes, los alcaldes. Oremos por todas esas personas. Y eso significa que estamos practicando misericordia. Cuando usted ora por alguien, esa es una obra grande de misericordia que usted hace por esa persona. Cuando usted ora por las personas que lo atacan, otra obra grande de misericordia que usted está haciendo. Mire lo que nos dice Isaías 51, verso 1. Aquí nos habla de la misericordia. Cómo tenemos que ir a las manos, a los brazos del Señor. El Señor tiene sus brazos extendidos en todo momento. Y la misericordia de Dios no tiene que ver si usted tiene dinero o no tiene dinero. Si usted tiene sed, tiene hambre. No, Él tiene misericordia con todas las personas. Dios no hace distinción de personas. Él también quiere que nosotros no hagamos distinción con nadie. Isaías 55, verso 1. Dice, a todos los sedientos, dice la palabra de Dios, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oíd atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Mire el llamado que está haciendo Dios. Dios está llamando tanto a aquellos que tienen necesidades económicas como a aquellos que tienen necesidades espirituales. Pero obviamente que está llamando a los sedientos, los que tienen sed, hambre de Cristo. Porque hay muchas personas, vea, que no conocen de la palabra de Dios, pero realmente tienen hambre de Dios. Pero la única forma que ellos reconozcan que tienen hambre y sed de Dios es que nosotros le prediquemos la palabra, que le presentemos al Cristo vivo, el único que puede saciar nuestra hambre, nuestra sed en todo momento. Pero ¿cómo van a conocer de Dios si no le predicamos? Vuelve aquí la palabra de Dios, nos está llevando a qué? A que practiquemos la mayor obra de misericordia, que es predicar su palabra. Por eso Jesús se presentó diciendo, yo soy el pan de vida, el que de mí come nunca tendrá hambre, y el que de mí bebe nunca tendrá sed, dice Jesucristo.
Él es el único que sacia la sed y el hambre del hombre. Ve, hay muchas personas que practican pecado porque tienen una sed, una hambre interior que no saben cómo saciarla. El que anda embriagándose, el que anda emborrachándose, el que anda drogándose. Realmente tiene una sed de estar en paz. Está buscando la paz, pero por el camino incorrecto. Está buscando una armonía en su propio cuerpo a través de drogándose, porque él no sabe que realmente lo que necesita es a Cristo, no necesita droga. Pero tenemos que predicarle a Cristo, presentarle a esas personas. Aunque nosotros lo creamos desechable, aunque nosotros creamos que esa persona nunca va a llegar a los brazos de Cristo. Nuestra misión no es que nosotros discernamos a quién le predicamos, no. Nosotros tenemos que hacer como el sembrador que siembra a voleo. ¿Qué es sembrar a voleo? El sembrador metía la mano sobre una bolsa y tira la semilla al azar. Y una caerá en terreno bueno, una caerá en terreno medio, otro caerá en terreno bueno. Dios es el que sabe el que dónde irá a caer. Pero nuestra misión es predicar sin distingo de a quién le predicamos. ¿Por qué? Porque el único que sabe quiénes son los salvos es Cristo. Entonces nosotros no podemos decidir, no, esta persona se va a salvar, este sí se va a salvar. No. Tenemos que predicar a todo el mundo. Y ahí se salvará el que Dios quiera, el que Dios sabe que se va a salvar y el que disponga su corazón a seguir al Señor. Amén. Entonces, no juzguemos para quién le prediquemos. Prediquemos en todo momento, sin distingo de sexo, condición social, color, raza, de ninguna clase, de que este sí puede recibir la palabra. Es que a mí me parece que este no, nada. Prediquemos en todo momento. Entonces, ¿a quiénes está llamando Cristo? A los que tienen necesidades carnales, sedientos, hambrientos, los que están inclusive hasta sin dinero. Pero también está llamando más que todo a los sedientos espirituales, los que están sin paz en su corazón. Vea, la madre de todos los vicios es cuando la persona no tiene paz en su corazón. ¿Y en qué se refugia? En la droga, se refugia en el alcohol, se refugia en el sexo ilícito, se refugia en el tabaco, en tantos vicios que existen en la lotería, en los juegos de azar. ¿Por qué? Porque no tienen paz en su corazón. Entonces, lo que tenemos que presentar nosotros siempre es a Cristo. Cristo es el único que nos puede quitar esa hambre por esa paz que la persona la busca en cosas que no va a encontrar nunca la paz. Los que se embriagan buscando paz y estar bien, estar contentos, ¿qué pasa? Que al día siguiente les viene el guayabo más grande. Se gastaron el dinero y siguen el mismo problema en que estaban. Nunca encontrarán paz. Nunca encontrarán paz. El único que nos puede dar paz, una verdadera paz, armonía espiritual, armonía familiar, armonía laboral, es Cristo. Por eso dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo, dice Cristo. Porque la paz que da el mundo es una paz efímera, una paz que pasa un momento dado. Un dictamen médico que dice, no, estás bien de salud, pero después, al poco tiempo te viene otra enfermedad. Es una paz efímera. Mientras que la paz que da Cristo es paz en medio de la tormenta, paz en medio de la enfermedad. Por eso usted es un cristiano que está metido completamente en el Señor. Puede estar enfermo, sin dinero, con problemas en su casa y usted lo ve gozoso. ¿Por qué? Porque tiene lo principal, a Cristo en su corazón. Aunque le falten muchas cosas económicas, pero realmente lo que da paz es tener a Cristo en nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios nos dice, no os afanéis por qué comeremos, qué vestiremos. No te afanes por eso. En Mateo 6:31 dice, no nos afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Porque los gentiles, o sea, las personas que no conocen de Dios, buscan esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad de cada una de ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, o sea, el vestido, la vivienda, la comida, todo eso viene por añadidura. Vuelvo y repito, Cristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Los milagros que son antaño los sigue haciendo actualmente, pero Él quiere que lo busques por lo que Él es. Él quiere gobernar en tu vida. Él quiere ser el rey de tu vida, de mi vida, de la vida de cada uno de nosotros. Él gobierna en todos lados, pero en la única parte donde no gobierna es en nuestro corazón, porque Él quiere que se lo entreguemos voluntariamente. Por eso Él dice, dame, hijo mío, tu corazón. Él lo puede coger. Él es Dios, Él nos creó, pero Él no quiere cogerlo así. Él quiere que se lo entreguemos por amor a Él y que lo obedezcamos a Él en todo momento. Para que la paz de Cristo nos pueda inundar y podamos vivir esa paz, ese gozo que solamente Cristo nos puede dar, es entregándole nuestro corazón. ¿Y qué significa entregar nuestro corazón? Es entregar nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, cambiar nuestra manera de pensar y actuemos con base en la palabra de Dios. Y Él se encarga del reto, darnos esa paz que tanto todos buscamos.
la paz espiritual que solamente Cristo puede dar. Entonces, volvemos a repetir, ¿por qué debemos perdonar a los que nos ofenden? Porque los que nos ofenden son instrumentos que Dios ha utilizado para que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar y para prepararnos o hacernos un examen a ver cómo hemos evolucionado nosotros. Entonces, ¿habrá razón para odiar a alguien que nos ataque? No hay ninguna. Si usted mira, no hay ninguna razón para que nosotros odiemos. Al contrario, debemos amar a las personas que nos atacan porque son los instrumentos que Dios ha utilizado. Y si son instrumentos de Dios, gloria a Dios. Amén o amén. Gloria a Dios. Entonces, siempre es bueno perdonar a los que nos ofenden. Bueno, esta ha sido la enseñanza por el día de hoy.